Hola, hola, bienvenidos, bienvenidas a un video de recomendación literaria más de la Isla de los Libros. El día de hoy estoy muy contento porque les quiero platicar sobre un cuento infantil muy interesante titulado La enorme nada. Es nada más y nada menos que si se percatan, es un cuento bastante pequeñito. Eh, es un cuento que pueden encontrar en el Fondo de Cultura Económica por 76,50 pesos. Y este cuento de lo que nos habla es de una niña que de repente reflexiona sobre la nada. Eh, por ejemplo, de repente dice, a veces la nada se encuentra debajo de la alfombra o debajo de mi cama, o a veces la nada me aguarda en el camino, se esconde. Y este cuento es un cuento obviamente muy breve, está ilustrado. Las ilustraciones son bastante bonitas, bastante sencillas. Y el objetivo de este cuento, o el por qué les recomiendo este cuento, es porque, como les he platicado en otros momentos, todos los cuentos son una invitación a reflexionar. Los cuentos infantiles los pueden leer niños, adolescentes y adultos. No se dejen llevar por el título infantiles, como si solo fueran exclusivos para niños, porque en realidad hay cuentos maravillosos que como adultos nos pueden tener y dejar un sentido que a veces los niños lo interpretan de una forma diferente. Entonces, este cuento, La enorme nada, a mí me parece que es muy interesante porque nos invita a reflexionar, si queremos hacerlo, por supuesto, sobre qué es la nada y sobre qué significa hacer nada, y quizá lo más relevante es qué significa sentir nada. Porque en muchas ocasiones, cuando alguien nos pregunta qué tenemos, qué nos pasa, la respuesta habitual que damos es nada. Y en muchas ocasiones quizá hay algo abajo de esa nada. O a veces, cuando decimos no tengo ganas de hacer nada, eh, quizá en el fondo lo que estamos tratando de decir es que estamos aburridos, o que estamos cansados, o que estamos tristes. En ocasiones cuando alguien nos pregunta qué tienes y decimos nada, quizá en el fondo lo que sentimos es enojo, o es tristeza, o es miedo. Entonces, este cuento nos invita a reflexionar un poco sobre ello. El texto en sí, una vez que lo finalizamos, a lo mejor nos permite preguntarle a las personas que lo leen, bueno, si yo lo leo, me permite preguntarme, o si lo leo frente a un grupo, me permite preguntarles, ¿qué hacen ustedes cuando dicen que no hacen nada? ¿O qué hacen ustedes, o qué sienten ustedes cuando sienten que no tienen nada? O responden que no tienen nada, pero probablemente sí sienten algo. ¿Qué será ese algo? Y entonces, como todos los cuentos infantiles, nos permiten indagar y nos permiten reflexionar. Este cuento fue diseñado por María Baranda y fue ilustrado por Maite Gurratzaga. Es un cuento que forma parte del Fondo de Cultura Económica, de la editorial Fondo de Cultura Económica y de la Fundación para las Letras Mexicanas. Es un cuento muy breve, en realidad en 5 minutos se lo van a terminar. Sin embargo, como les he comentado, nos sirve como una introducción a conversar con otras personas sobre la nada. Y en términos terapéuticos, la sugerencia que luego de una reflexión nos puede invitar a tomar en cuenta este libro es intentar preguntarnos en realidad qué es lo que pensamos, qué es lo que sentimos, qué es lo que queremos, qué es lo que necesitamos, qué es lo que nos gustaría realmente decir, en lugar de simplemente decir nada. Porque en muchas ocasiones, sobre todo al hablar de las emociones, tendemos a minimizar lo que sentimos, o a veces tendemos a callarlo y a decir que no tenemos nada, que no sentimos nada, que no queremos nada, cuando en realidad, si nos detenemos a pensarlo un poco más, sí encontraremos ahí quizá algunas emociones o algunos deseos o algunas necesidades que consideramos pertinentes que se cubran. Entonces la invitación es a que, si quieren, lean este libro, que es La enorme nada. Si pueden, lo lean con otras personas y a lo mejor después reflexionemos sobre nuestro pensar y nuestro sentir con respecto a la palabra nada. Entonces, esta es la recomendación que les quería hacer el día de hoy. Les invito a que cuando acudan a una librería se vayan a la parte infantil y chequen toda esta serie de libros ilustrados, porque se van a encontrar con libros formidables que en ocasiones como adultos podemos entender y valorar de una forma muy distinta como lo hacen los niños, y probablemente nos vamos a quedar con la sensación de que son libros que también a nosotros como adultos nos dejan un mensaje bastante profundo.
Entonces los cuentos infantiles, sobre todo los ilustrados, no solamente son para niños, sino que son válidos para que los leamos niños, adolescentes y adultos, y para que a lo mejor reflexionemos y lleguemos a conclusiones bastante interesantes. Les agradezco muchísimo que estén viendo este video. Les invito a que, si les parece interesante, lo compartan para que más personas lo puedan ver, y les invito a que nos acompañen porque vamos a seguir promoviendo diversos libros, y también vamos a iniciar una nueva serie de entrevistas en las cuales vamos a estar platicando con lectores y lectoras asiduas, para que nos platiquen un poco de por qué para ellos es importante leer, nos den también sus propias recomendaciones literarias, nos platiquen qué están leyendo y sobre todo nos compartan un poco cómo fue que empezaron a involucrarse con el mundo de la lectura. Entonces les agradezco mucho su atención y nos vemos pronto en el siguiente video de recomendación o en el siguiente video de entrevistas. Hasta la próxima.